no voy a poder asistir al seminario en la tarde debido a que tengo que llevar a mi mamá al hospital. La verdad estoy bastante nervioso de ir al hospital en todo este tiempo. Ha estado teniendo bastantes problemas con su espalda. Pero bueno, entonces para no faltar al cronograma de exposiciones que se presentó previamente, pensaba grabar mi presentación y realizarla. Me parece una nueva manera de hacer las presentaciones. Podríamos hacerlo también de esta manera para posteriores seminarios, debido a que todo se está realizando de manera digital, ¿no? Esto lo vi como una opción porque observé que en Windows 10 existe una manera de grabar ya integrada dentro del software de Windows, y es bastante sencilla de utilizar. Entonces es una prueba que ya quería hacer desde hace un par de semanas para realizar en los seminarios, pero vamos a ver cómo prueba ahora. El paper que les voy a presentar el día de hoy titula 1918 Influenza, The Mother of All Pandemics. Las últimas semanas he estado viendo en la prensa que muchas fuentes de prensa internacionales, Bloomberg, The Economist, The Daily Guardian, han estado publicando artículos sobre el resurgimiento del virus en países asiáticos y cómo el virus puede estar cambiando con el tiempo o con la patología de las personas o en general la evolución misma del virus a lo largo del tiempo. Todo esto llevando a una segunda oleada posible de infección. Me dio bastante curiosidad ver si existía en algún otro tipo de pandemia este tipo de comportamiento y me topé con este paper. El autor Jeffrey K. Taubenberger fue el epidemiólogo que determinó el genoma del virus de influenza en 1918. Si bien no fue parte de un equipo que desarrolló un tratamiento o algo similar, él es una persona bastante versada en el campo y actualmente está escribiendo cosas sobre el resurgimiento del COVID a nivel mundial. Tiene bastantes artículos, si quieren buscarlo, me parecen lecturas bastante interesantes también. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre las características del virus. En primera instancia, el virus de influenza en 1918, que fue el H1N1, infectó cerca de 500 millones de personas en la época, que era aproximadamente una tercera parte de la población mundial. Estas personas se infectaron y tuvieron enfermedades clínicamente aparentes. Cuando hablamos de enfermedades clínicamente aparentes, hablamos de las enfermedades sintomáticas del virus. En el caso de esta versión del virus de influenza, la principal característica que mostraban los pacientes que estaban enfermos de gravedad era la aparición de neumonía. Esta versión del virus de influenza H1N1 se llevó a cabo en los periodos de 1918 y 1919, a finales de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no solamente se limita a este tiempo. Posteriores pandemias de influenza muestran tener una relación genética con este tipo de virus, mostrándose como descendientes. Inclusive el virus ha tenido reapariciones. Ahora, como mencionaba, ha existido apariciones de otro tipo de virus de influenza, como el H2N2, que fue el virus de influenza asiática en 1957. Pero estos virus no se relacionaban hasta analizar su genoma. No se analizaban y no se relacionaban con la primera aparición del virus H1N1. Por ejemplo, una manera de darnos cuenta de esto fue que el virus mismo, el H1N1, no fue relacionado con la transmisión porcina o aviar hasta el año 1930. Es decir, que gran parte de la población mundial no se da cuenta que podía transmitirse de este sentido y que el virus era compatible tanto en la transmisión con humanos como en la transmisión con este tipo de animales. De esta manera, si bien el virus dejó de transmitirse aproximadamente en la década de los 50, pareció que había desaparecido, volvió a aparecer bajo el velo de la influencia asiática en 1957. Y el virus, de la misma manera, como se creyó que había desaparecido, volvió a ser replicado, volvió a aparecer bajo condiciones de laboratorio en 1977, mostrando que el virus aparecía de manera periódica y inclusive podía aparecer bajo condiciones controladas. El virus de 1918, la característica que me pareció importante y que busqué relacionar con algunas noticias que he estado viendo estos últimos días, fue que se presentó en oleadas en un periodo de aproximadamente un año
de 12 a 18 meses. Estas oleadas presentaban ciertas similitudes, sin embargo existe una característica particular que a mí me resaltó bastante a la vista. La primera oleada fue esparcida a lo largo de Estados Unidos y Asia con una tasa de mortalidad baja. No se contabiliza exactamente cuál fue el número de infección o cuál fue la tasa de mortalidad dentro del paper. Seguramente esa información sería interesante para hacer una comparación entre grupos. Y la segunda oleada, que fue la más representativa, fue la que presentó el mayor esparcimiento. Sin embargo, cuando hablan de esparcimiento, es importante mencionar que en la época no hablan de un esparcimiento a nivel mundial, hablan de un esparcimiento bajo países que han tenido contacto con personas que han tenido la enfermedad. En su mayor parte estos países han sido países que han estado países de alto desarrollo. La segunda oleada ha sido la que ha tenido mayor mortalidad. Y finalmente la tercera oleada, que fue similar a la primera oleada en cuanto a su mortalidad, sin embargo, en cuanto a esparcimiento, fue muy similar a la tercera oleada. En el paper mencionan por qué este virus de influencia ha tenido cierta característica o cierto comportamiento de oleada. Es como que le buscan una explicación y lo dan a las características clínicas de la población. El paper habla de lo que son antígenos, el desarrollo de antígenos en el cuerpo y que el virus respondía muy bien a la aparición de antígenos. En el caso de que no se entendía muy bien, yo tampoco lo entendía muy bien este concepto. Un antígeno es el elemento que causa una respuesta inmunitaria dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la aparición de un antígeno lo que hace es, una vez que tú has sido infectado con el virus o has estado expuesto al virus, tú ya creas anticuerpos, entonces probablemente no puedas volver a contraer el virus. Sin embargo, se considera que muchos de los pacientes o infectados no desarrollaron los antígenos apropiados dentro de la época, entonces no desarrollaban la resistencia adecuada al virus y muchas veces volvían a reinfectarse. Y esto promovió el fácil esparcimiento del virus. Ahora, es importante mencionar que el autor indica que los análisis realizados al virus en su momento o análisis que han podido obtener ahora han sido realizados por pacientes de la segunda oleada, es decir, el momento más representativo. No existen comparaciones patológicas o clínicas de los pacientes entre la primera y tercera oleada con respecto a la segunda. Y esto me parece un dato bastante interesante porque solamente se ha estudiado el comportamiento de la pandemia en su peor momento, sí, pero no se ha analizado la diferencia de por qué ha existido una mayor tasa de mortalidad dentro de la segunda oleada. Ahora, en el paper mencionan que existe similitud con una pandemia previa, en el sentido de que hubo también una pandemia de influenza en 1889, que es uno de los primeros casos registrados de considerable cantidad o de gran infección de la población. El primer caso es una poca claridad sobre cómo se esparce, es decir, que en su momento, posiblemente ahora se tiene un mejor entendimiento debido a avances en la ciencia, etc. Existía poca claridad sobre cómo este virus se esparció, entonces las personas no entendían muy bien sobre cómo prevenir o poder hablar sobre prevención del virus. Y de la misma manera que en la influenza en 1918, existieron 3 oleadas de la enfermedad, teniendo un pico de incidencia en muertes en la segunda. Es decir, que el autor indica que estos patrones pueden ser repetitivos y pueden darse también en otro momento en la aparición de una nueva influenza, de una nueva enfermedad de influenza o una enfermedad similar. Otro factor que es bastante interesante fue que mencionan que en la influenza de 1918, a diferencia del agregado, si quieren, de enfermos y muertes por influenza, existe una mayor cantidad de muertes y víctimas jóvenes. Como mencionaba, el comportamiento histórico de la curva tiene una forma de U, es decir, que las personas menores y las personas mayores, específicamente el breakpoint o el punto de quiebre del que hablan es de personas mayores a 65 años y personas menores a 5 años.
Históricamente indican que el virus de influenza tiene una forma de U. Sin embargo, cuando analizamos la tasa de mortalidad en el virus de influenza de 1918-1919, existe un pico entre las edades de 15 a 45 años. O sea, y esto representa un gran grupo de la cantidad de personas, aproximadamente el 99%. A diferencia de otros grupos de pandemia, por ejemplo la H2N2, la influencia asiática que mencionamos previamente, con un 36%. Este dato es más general y se refiere a la cantidad de personas menores a 65 años que murieron por la enfermedad. Y la pandemia del H3N2 en 1968, que era un 48% de las personas que habían muerto. Ahora, hacen un análisis interesante de cómo cambian las tasas de mortalidad dependiendo del grupo de edad. Y lo divide en 3 gráficos, finalmente comparando con otros periodos de tiempo sobre el mismo virus. Lo interesante, si observan aquí, es justamente lo que mencionaron. De las personas infectadas por un grupo de 1000 personas, existía una alta incidencia de muertes en personas a partir de los 5 a los 40-45 años. Sin embargo, al hacer un análisis según su índice de riesgo clínico, es decir, personas que reportaban haber muerto y que presentaban los síntomas, la curva se aplana y presenta las mismas características que se mostraron previamente. Es decir, los síntomas clínicos que presentaban las personas eran más agudos en el grupo de edad que mencionaban, es decir, de los 15 a 40 o 45 años. Estas personas parecían ser más afligidas o afectadas por el virus. Y finalmente, cuando realizan y hablan de la comparación con otros periodos, mencionan que este tipo de comportamiento solamente se ha presentado en el virus de influenza en 1918 y 1919. No existe un comportamiento similar en otras épocas y no se ha vuelto a repetir este patrón. Y finalmente, el último punto del que habla el autor y que me parece bastante interesante y que varias oraciones las vi repetidas en los artículos que les mencionaba previamente, fue si una pandemia similar podría reaparecer y qué pasaría, digamos, si una pandemia similar podría reaparecer. Debido a que el artículo obviamente está enfocado a la aparición de un nuevo virus de influenza, el autor menciona que una nueva aparición del virus ya mostraría que tenemos medicamentos efectivos, a diferencia, por ejemplo, de la aparición del COVID, digamos que es una pandemia tal vez no similar en cuanto a patología del virus o a comportamiento del virus, pero sí en volúmenes de infección, por ejemplo. Se puede mencionar que existen características únicas de la aparición del virus en 1918. Únicamente menciona que estas características únicas fue que tal vez existían en las poblaciones ciertas características clínicas, o sea, ciertos detalles clínicos que hacían a las personas más vulnerables a la enfermedad. Algo que yo estaba pensando es que el autor no considera, por ejemplo, que se ha producido el final de la Primera Guerra Mundial. Posiblemente las personas hayan sido un factor de transmisión mucho más importante de lo que está considerando y lo único es que la gente no entendía eso en ese momento. Luego menciona que estos factores clínicos que mencionaba que llevaron al mayor esparcimiento tal vez fueron más vulnerables o que afectaron de una mayor manera a los grupos de edad menor. Y lo que menciona es que un virus de un esparcimiento similar que sea transmitido entre personas y que tenga otros medios de transmisión que posiblemente no hayan sido detectados a la época, porque como menciona previamente, en 1918 si bien las personas se infectaban, ellos no entendían que también podía ser un medio de transmisión por aviar o por vía porcina, ¿no? Entonces posiblemente una analogía interesante con lo que estamos pasando ahora es que tal vez no entendamos, y la verdad es que no entendemos completamente cómo es que se transmite el virus, por eso es que da tanto miedo, digamos. Y que un virus de mortalidad similar o de esparcimiento similar podría llevar a una tasa de mortalidad cerca de 100 millones, es decir, antes de que se produzca el real
de movimiento o que empiecen a decaer el número de casos o que se pasen por todas las oleadas que posiblemente presenten un virus similar, predice una tasa de mortalidad de cerca de 100 millones, ¿no? Y bueno, el punto más chilling, si quieren, es que si esto ha pasado una vez, puede pasar de nuevo. Y me pareció bastante coherente porque el autor el autor lo hace bastante interesante dentro de todo el artículo. Menciona que existen patrones que se repiten, digamos, existen comportamientos o características del virus que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente si ha pasado una vez, puede pasar de nuevo. Y si bien el COVID es distinto al virus de influencia, pueden haber ciertas características que se repitan a lo largo del tiempo. Como no estoy, tal vez no voy a poder responder a sus preguntas. Si alguno de los chicos quiere preguntarme, he estado leyendo bastante sobre el tema. Bueno, un poco para distraerme y para ver cómo va a ir cambiando esto a lo largo del tiempo. Me parece algo que podríamos también adentrar si es que queremos ver ciertas similitudes de datos con virus previos, con virus de influencia previos. Podríamos comparar para analizar qué tipo de similitudes existen. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, chicos.